Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva sesión del foro 50 por 50 en el que vamos a abordar algunas recomendaciones de cómo afrontar un accidente de trabajo en la empresa. Nos presentamos, ella es mi compañera María del Mar Troncoso, abogada del Departamento Laboral, y yo soy Sonia Ojeda, abogada del Departamento Penal de Montero Aramburu. Como en anteriores ocasiones, la duración de la sesión será de aproximadamente 50 minutos. Podréis ir formulando todas aquellas dudas que vayan surgiendo a través del chat que aparece en la barra inferior de la aplicación de Zoom, y para que podamos visualizar todas las preguntas que vayáis realizando y tengan acceso todos los participantes de esta jornada, con el fin de que no se repitan y de ser lo más ágiles posibles para atender vuestras dudas, os pedimos que cuando en el margen derecho formuléis la pregunta, despleguéis la pestaña e indiquéis que va dirigida a todos. En cualquier caso, si quedaran preguntas que no pudiéramos atender, no preocuparos porque quedan grabadas y nos pondremos en contacto con vosotros al finalizar la sesión para atenderla lo antes posible. En primer lugar, os preguntaréis, para todos aquellos que no hayáis tenido una experiencia previa desafortunada, ¿qué hace una abogada penalista hablando de accidente laboral? Pues la razón es sencilla, y es que un accidente laboral puede provocar un procedimiento penal contra la empresa, contra su representante legal o contra cualquier otro trabajador que tenga algún tipo de responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales. Si bien es cierto que el procedimiento penal solo debería aperturarse cuando haya una infracción muy grave de las normas de prevención de riesgos laborales, no es menos cierto que en la mayoría de las ocasiones se abre un procedimiento penal. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque es un medio de presión hacia la empresa y hacia los trabajadores, porque a nadie le gusta verse involucrado en un procedimiento penal con las consecuencias personales que ello conlleva. También porque el procedimiento penal es un medio idóneo para obtener información y documentación para justificar o fundar las pretensiones posteriormente en la jurisdicción laboral. Como sabéis, dentro de la fase de instrucción del procedimiento penal se puede solicitar información y documentación a través del juzgado a los distintos organismos, administraciones públicas o terceros. Deciros que está la preocupación sobre el accidente laboral, que dentro de la Fiscalía existe una sección especializada de siniestralidad laboral. Por ello, cuando un cliente nos comunica que se ha producido un accidente laboral, entramos en el asesoramiento, intervenimos ambas disciplinas, laboral y penal, porque hemos creado un equipo especializado en la materia. En la sesión de hoy, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues explicaros brevemente qué es un accidente laboral. En segundo lugar, qué actuaciones debemos tener en cuenta antes de que se produzca ese accidente laboral para minimizar o reducir, ya sabéis que el riesgo cero no existe, pero minimizar o reducir al máximo esa responsabilidad que se puede dar tanto en la jurisdicción laboral como en la jurisdicción penal, y posteriormente cómo debemos actuar cuando se produzca el accidente laboral. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, voy a empezar pidiendo disculpas porque tengo un poco de tos y espero que me permita poder hablaros de todo lo que os quiero contar en el día de hoy, pero ya me disculpo de antemano por si hay alguna interrupción. Como dice Sonia, debemos comenzar esta jornada planteándonos qué es un accidente laboral. Un accidente laboral, conforme a la normativa actual, es toda lesión corporal que sufra un trabajador como consecuencia o con ocasión del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Hay diferentes tipos de accidentes de trabajo. Por ejemplo, tenemos el accidente in itinere, es decir, el que se produce al ir o al volver del trabajo. Tenemos el accidente en misión, que es el que se produce cuando el trabajador está desplazado porque está realizando una actividad que le ha encomendado la empresa. Tenemos las enfermedades que se producen como consecuencia del trabajo que se realiza. Es entre otro tipo de accidentes de trabajo. Se presume en cualquier caso que existe un accidente de trabajo, se lo prueba en contrario, cuando la lesión que sufre el trabajador se produce durante el tiempo de trabajo y en el lugar de trabajo.
Cuando se produce un accidente de trabajo, la empresa viene obligada a llevar a cabo una serie de actuaciones, entre ellas a comunicar el parte de accidente de trabajo a través del sistema Delta, que es el sistema que tiene habilitada la autoridad laboral para ello. También existe la obligación de comunicar ese accidente de trabajo a la Tesorería General de la Seguridad Social a través del sistema RED, y el plazo para hacer esas comunicaciones pues depende de la gravedad del accidente. En cualquier caso, cuando se produce un accidente se abren una serie de procedimientos que son los que vamos a analizar en esta jornada, pero con carácter previo queremos hacer unas breves consideraciones sobre qué podemos hacer antes de que se produzca el accidente para minimizar las consecuencias que se pueden derivar del accidente de trabajo. Y en este sentido, para nosotros es esencial y primordial que las empresas cuenten con una adecuada planificación preventiva en materia de riesgos laborales. Es decir, las empresas deben cumplir con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, pero no únicamente respecto de sus propios trabajadores, sino que en el caso de que tengan contratas y subcontratas porque tengan externalizado algún tipo de actividad, pues también deben vigilar que esas contratas y subcontratas cumplen con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. ¿Y por qué? Pues porque pueden llegar a ser responsables solidarios de las consecuencias que se deriven en el caso de que haya un incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales. Entre las principales obligaciones, no todas, pero sí queremos referenciar las más importantes que se establecen o que tienen las empresas en materia de prevención de riesgos laborales, se encuentra la obligación de tener un plan de prevención de riesgos laborales, una evaluación de los riesgos laborales, una planificación de la actividad preventiva, es decir, las medidas y las acciones que tiene que adoptar la empresa para minimizar o para prevenir esos riesgos que se han puesto de manifiesto en esa evaluación que se ha hecho previamente. Tenemos que formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos de su puesto de trabajo y del centro de trabajo, y aquí hacemos hincapié en que esa formación hay que ir actualizándola, es decir, no es suficiente con formar, darle esa formación a los trabajadores cuando los contrato y ya no volver a actualizarlos, sino que hay que hacer ese seguimiento de si es necesario volver a formarlos porque haya que actualizar esas formaciones. También las empresas deben entregar a sus trabajadores los equipos de protección individual, los famosos EPI. Y en el caso que comentábamos antes de que tengamos externalizado algún servicio, por ejemplo la vigilancia, la limpieza, que es lo más habitual, pues las empresas tienen, la empresa principal tiene la obligación de indicarle a la contrata y a la subcontrata, en su caso, cuáles son los riesgos del centro de trabajo para que ellas a su vez puedan informar a sus propios trabajadores de cuáles son esos riesgos y de las medidas que tienen que adoptar para prevenirlos. Es el famoso documento de coordinación de actividades empresariales que se suele denominar CAE. Y también es importante disponer de certificados de garantía, certificados de mantenimiento, certificados de calidad de los distintos equipos que se utilizan en la empresa, la maquinaria, los vehículos, etc. Toda esta documentación que comentaba María del Mar es esencial para acreditar o defendernos en un procedimiento penal si llegara el caso, y además añadiríamos dos cuestiones que para mí desde el ámbito penal son muy relevantes. En primer lugar, contar, aunque sea obvio, con un seguro de responsabilidad civil que cubra la indemnización producida por esa lesión o ese accidente laboral. Nos hemos encontrado algunas veces con algunos clientes que no tienen ese seguro de responsabilidad civil, y es esencial tener en cuenta que de un accidente laboral se pueden conllevar lesiones, puede ocurrir también que haya desgraciadamente un fallecimiento, y la responsabilidad civil, es decir, la indemnización, hay horquillas, pero hemos llegado incluso, tenemos clientes que han llegado a pagar 300 o 400.000 euros, para que sepáis y tengáis conciencia de la envergadura de este problema. Por eso es fundamental que reviséis vuestros seguros de responsabilidad civil. También nos ha pasado alguna vez que el cliente nos ha dicho sí, tenemos un seguro de responsabilidad civil, pero lo hizo cuando inició su andadura empresarial, pero la dimensión que tiene la empresa ya se ha quedado desfasado, es decir, no va a cubrir esa necesidad que pueda producirse en un momento determinado. Por lo tanto, también os aconsejamos que reviséis ese límite y si es suficiente para cubrir la responsabilidad que pudiera derivarse.
También quizá, ya si vais a negociar o renegociar un seguro de responsabilidad civil, sería interesante que os cubriesen el asesoramiento jurídico. Hay veces que el seguro solo impone, en cierto modo, que sea un abogado de la compañía aseguradora. No es lo aconsejable. A nuestro juicio, lo hemos vivido en muchas ocasiones, existe un conflicto de interés, porque el abogado va a mirar por el seguro, con independencia de lo que ocurra en el procedimiento penal, que le más da, que le dará igual que se llegue a un acuerdo, que no sea un acuerdo, que se llegue a un archivo. Y para ahí entendemos, en esos casos concretos, que es necesario un asesoramiento independiente. Siempre iremos de la mano, siempre estaremos coordinados, pero es necesario que contéis con un abogado que defienda exclusivamente vuestros intereses. Y en segundo lugar, hay una parte esencial que la mayoría de los clientes no se lo plantean con carácter previo, y esta es una recomendación, insistimos, fundamental. ¿Cuál es? Pues que haya una planificación previa de quién va a ser la persona que en el seno de la empresa va a asumir la responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales. ¿Por qué? Porque esa persona tiene que ser consciente de que depende de ella de cumplir y de hacer cumplir que se adoptan todas las medidas de seguridad e higiene para que los trabajadores desarrollen su actividad correctamente. Y porque esa persona también tiene que saber que si se produce un accidente laboral y hay una responsabilidad penal personalmente, a ella le corresponderá asumirla. Por eso siempre, insisto, siempre les recomendamos a nuestros clientes que el órgano de gobierno planifique, determine estrategia, algunas veces evidentemente les asesoramos en ese sentido, para determinar quién asumiría esa responsabilidad penal. ¿Por qué es fundamental? Porque una responsabilidad penal conlleva pena de prisión. Algunas veces algún cliente me dice, oiga, que yo no he matado a nadie, es que yo no he hecho nada dolosamente, que encima tengo un servicio de prevención ajeno que me asesora en esta materia, pero está tipificado así, ¿vale? Entonces tenemos que ser conscientes que un accidente laboral, en un procedimiento penal, si hay una condena, conlleva pena de prisión, pena de multa y una inhabilitación. Por ello, es esencial determinar esa persona a priori y, sobre todo, y en esto vamos a insistir mucho, dejar rastro documental de esa persona. De nada sirve que la empresa designa a María del Mar formalmente como el responsable en materia de prevención de riesgos laborales, pero todo el mundo en la empresa me identifique a mí como la persona que vela por el cumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales. Cuando el juzgado llame al representante legal de la entidad, podemos decir que es María del Mar, pero es un papel mojado y me van a señalar a mí como la responsable, y probablemente, porque los juzgados de instrucción funcionan así, que vayan todos a pasearse por el juzgado, iremos María del Mar y yo. Por lo tanto, es determinante establecer esa estrategia previa. Exactamente, es muy importante contar con un asesoramiento específico en materia de prevención de riesgos laborales, porque en este caso, dependiendo de la actividad que realice la empresa, se van a exigir una serie de obligaciones u otras. Por ejemplo, en materia de construcción, pues tiene su propia normativa, y por la especialidad y la peligrosidad de la actividad que se realiza, pues las obligaciones que se exigen son más estrictas. No valen, como en otros supuestos, un simple modelo que se rellene. Tiene que todos estos documentos de los que hemos estado hablando, el plan de prevención, la planificación preventiva, la evaluación de riesgos laborales, todos tienen que estar adaptados a la actividad que realiza esa empresa en concreto. Y no solamente vale con que yo tenga mi documento adaptado, sino que eso hay que cumplirlo, hay que hacer un seguimiento en la práctica. Es decir, a mí no me vale con que le entreguemos al trabajador los equipos de protección individual, los famosos EPI, y yo tenga por escrito un documento en el que se indique que se lo he entregado. Por supuesto que eso es necesario, pero es primordial que después la empresa, a través de sus mandos intermedios, de sus superiores jerárquicos, no tiene que ser el administrador de la sociedad, realice un seguimiento de que esos equipos de protección individual están siendo utilizados adecuadamente por los trabajadores. Si yo le entrego una mascarilla, unos guantes, un casco, pues que se lo pongan a la hora de realizar su trabajo. Nos preguntan muchas veces, bueno, pero es que no se lo pone, yo he cumplido con entregárselo. No, tú has cumplido con entregárselo, no. Ahora tienes que vigilar que lo está usando, y si detectas que no lo está usando, pues tienes que adoptar las medidas que procedan. Si hay que aplicar el régimen disciplinario de la empresa, pues habrá que sancionar a ese trabajador para que use esos medios de protección que se le han facilitado. Si hay un protocolo de seguridad para el uso de una determinada máquina, pues habrá que revisar que los trabajadores lo están ejecutando debidamente. Si
si hay que realizar un mantenimiento de una maquinaria en concreto con una periodicidad concreta, pues habrá que hacerlo dentro de ese plazo y tendrá que designar a alguien que se ocupe de verificar que se ha llevado a cabo ese mantenimiento. Lo que tenemos que acreditar es que la empresa ha actuado de la forma más diligente posible en materia de prevención de riesgos laborales, y volvemos a insistir porque vamos a insistir durante toda la jornada. Es primordial que todo eso quede recogido por escrito, porque después a nosotros nos facilita mucho la labor probatoria en el caso de que tengamos que pues asesoraros en un procedimiento penal o en un procedimiento laboral. Insistir, y va a sonar reiterativo, pero que todo quede por escrito. Es decir, no vale simplemente con tener una cultura o un compromiso de cumplimiento normativo, sino que hay que reflejarlo, y la única forma de reflejarlo es dejando rastro documental. En la mayoría de las ocasiones, cuando intervenimos en un accidente laboral y empezamos a pedirle la documentación al cliente, dame la entrega de los EPI, dame la formación, dame que las has entregado, ha puesto a su disposición el manual de utilización de la máquina. La mayoría de las ocasiones, no en todas, pero nos encontramos muchos supuestos en los que no están debidamente firmados. Y el cliente nos dice, no os preocuparos, no pasa absolutamente nada. Este trabajador lleva conmigo toda la vida, este trabajador tengo mucha confianza con él, es más, he ido a la comunión de su hijo, ¿cómo no me va a firmar una entrega de EPI que sabe perfectamente qué ha ocurrido? Pues, o cómo me va a negar que la formación la dimos tanto internamente como el técnico de servicio de prevención ajeno de riesgo laboral. Es imposible que no lo admita. Pues sinceramente, por la experiencia profesional que tenemos, cuando llegamos a un procedimiento penal, los trabajadores, cuando se le hace un ofrecimiento de acciones y se le dice que puede obtener una indemnización, sinceramente niegan la mayor. Incluso muchas veces cuando acreditamos con documentación que se ha llevado a cabo, pero por ejemplo la formación, pues se escudan en fue una formación telemática, no comprobaron ni que me había conectado, y la verdad es que lo que se habló allí era de 3 conceptos vagos que a mí realmente no me servía para entender bien cuáles eran los riesgos que yo tenía para desempeñar mi puesto de trabajo. Por lo tanto, es fundamental dejar rastro documental absolutamente de todo. Por ello, y somos conscientes, y también se lo decimos a los clientes, porque nos dicen, oye, y más carga burocrática, más papeleo, pero es que es necesario para evitar luego que nos duela la cabeza, tanto en el ámbito laboral, como explicará María del Mar posteriormente, por las consecuencias económicas que eso puede tener, como desde la perspectiva penal, para la persona física o las personas físicas que dentro de la empresa tengan que afrontar la responsabilidad penal. Bueno, pues esas son las principales recomendaciones que tanto desde el punto de vista penal como desde el punto de vista laboral os hacemos antes de que se produzca un accidente, que ya contemos con esas obligaciones documentadas en materia de prevención de riesgos laborales. Vamos a ver a continuación qué debemos hacer cuando ya se produce el accidente. Cuando se produce un accidente de trabajo y el mismo es calificado como grave o muy grave, lo normal es que se persone en el centro de trabajo la policía o la Guardia Civil, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y también el técnico del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la comunidad autónoma que corresponda, que es un órgano que se encarga de asesorar técnicamente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En el ámbito estatal, esa función la tiene encomendada el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pues bien, en estos primeros momentos es fundamental las primeras declaraciones que se hacen, porque esas declaraciones que hace sobre cómo ha ocurrido el accidente el administrador, los testigos, el propio accidentado, esas van a servir para todas las autoridades a las que estamos citando, es decir, tanto desde el punto de vista penal como desde el punto de vista laboral. Por eso es fundamental valorar y estar asesorados respecto a lo que se indica en el informe que la empresa tiene que hacer del accidente de trabajo. Sí, aquí sí me permito interrumpirte un momentito, María del Mar. Es fundamental hacer la llamada al abogado, es decir, os podemos orientar de cómo afrontar esa visita del inspector o de la policía, porque claro, si llega la policía o la Guardia Civil llama a tu puerta y te pide documentación, lo normal es entregársela, dejarle pasar y entregarla. Dependerá en cada caso concreto, pero lo ideal en ese momento sería conveniente llamar al abogado para que os demos las pautas
para saber cómo afrontar esa situación, porque eso puede ser determinante a posteriori, como decía María del Mar, tanto para lo que quede plasmado en el informe de la Inspección de Trabajo, y ese informe de la Inspección de Trabajo tiene su reflejo, se lleva luego al procedimiento penal, y desarticular o desacreditar al inspector de trabajo no es tarea fácil. Entonces, si tenemos unas pautas previas de cómo afrontar o cosas que son interesantes dar o presentarlas posteriormente, es importante que la conozcan en ese momento. Perdóname. Nada, exactamente. La inspección de trabajo suele personarse en el lugar del accidente y hace una inspección ocular y aprovecha porque lo que quiere saber es cómo han sucedido los hechos y hacerse una idea de lo que ha ocurrido. Entonces se entrevista normalmente con los testigos para sacar sus propias conclusiones y posteriormente suele citar a la empresa a una comparecencia o requerirle que remita por correo electrónico la documentación que considere, pues normalmente contrato, nómina, documentación en materia de prevención de riesgos laborales. Aquí tenemos que hacer dos precisiones. Una, que ya la ha adelantado un poco Sonia, las actas y los informes de la Inspección de Trabajo tienen presunción de certeza, es decir, que si no estamos de acuerdo con lo que se ponga en ese informe, pues tendremos que ser nosotros, la empresa, los que acreditemos que eso no es así. Y por otra parte, y esto contraviene un poco lo que pasa en el procedimiento penal, desde el punto de vista laboral, todo lo que nos pida la Inspección de Trabajo se lo tenemos que facilitar, la información y la documentación que nos solicite. ¿Por qué? Porque si no, se puede considerar que estamos haciendo obstrucción a la labor inspectora y nos pueden imponer una sanción también por eso. Claro, lo que tú decías, María del Mar, porque al final supone un choque frontal con lo que todos entendemos como derecho de defensa, porque en el procedimiento penal lo que prevalece es el derecho de defensa, y eso quiere decir que el investigado o los investigados, la defensa no tiene por qué aportar aquella documentación que vaya en contra de su defensa, valga la redundancia, ¿no? Entonces siempre tenemos ahí tenemos que hacer un pequeño equilibrio el equipo de laboral y el equipo de penal para determinar, oye, en este caso concreto merece la pena entregarlo todo o nos reservamos, por ejemplo, las cámaras de seguridad hasta que no las visualicemos nosotros. Es importante ese equilibrio en ambas jurisdicciones, pero hay que atender al caso concreto para saber si entregamos o no entregamos, porque, como os decía anteriormente, cualquier paso en falso nos va a perjudicar en la defensa de vuestros intereses en ambas jurisdicciones. Exacto. Entramos ya, si os parece, en los distintos procedimientos que pueden derivarse de un accidente de trabajo y que hemos estado adelantando durante nuestra intervención. Empezamos, si os parece, por el procedimiento penal. Sí, el procedimiento penal, como os decía anteriormente, se abre porque hay un delito en el Código Penal, que es el delito contra la seguridad de los trabajadores, que castiga a los que, incumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y estando obligados legalmente a ello, no faciliten los medios necesarios a los trabajadores para que desarrollen su actividad con las medidas de higiene y seguridad necesarias. Y con ello se pone en peligro la vida, la salud o la integridad física. Ese artículo del Código Penal establece, sin ánimo de alarmar, pero establece una pena de prisión que puede ir de 6 meses a 3 años, una pena de multa, una pena económica y una pena de inhabilitación para el cargo profesión. Cada vez que hablamos con un cliente y le trasladamos que esta puede ser una consecuencia, la primera pregunta, ¿entró en prisión? La verdad es que por nuestra experiencia no conocemos a nadie que por un accidente laboral haya entrado en prisión. ¿Qué ocurre entonces con esa pena de prisión si hay una condena? La pena de prisión se puede suspender, es decir, se condiciona, es decir, si me ponen una pena que no sea superior a 2 años de prisión, se suspende con el compromiso de que durante 2 años no vuelvas a delinquir. Esto tiene también su riesgo, porque como le contamos a los clientes, cuidado porque en esos 2 años no puedes cometer ningún otro delito, pero no me estoy refiriendo solo y exclusivamente a otro delito de accidente laboral, que puede ser, sino también porque un día me haya tomado más cervezas de la cuenta, coja el coche, me pare la policía y dé positivo en un delito de alcoholemia. Ahí tendríamos un problema porque habríamos cometido un delito, si damos el límite máximo, evidentemente, y se cumplen los parámetros para que sea delito, hemos cometido un delito que conllevaría la revocación de la suspensión de la pena. Por lo tanto, es una cuestión fundamental en eso que os decía al principio de determinar quién es la persona que va a asumir la responsabilidad penal.
También porque conlleva una pena de multa. La pena de multa normalmente oscila 1.000, 2.000, 3.000 euros. No es significativa, ¿no? Aunque evidentemente siempre supone un desembolso. Y también por el tema de la inhabilitación. ¿Por qué? Porque la inhabilitación supone para ejercer cualquier cargo o profesión. Ahí tenemos siempre una discusión con Fiscalía, porque cuando ha llegado el caso de una condena, porque a lo mejor no teníamos lo que teníamos que tener para defendernos correctamente y hemos tenido que llevar a un acuerdo, los fiscales siempre tienden a inhabilitarte como administrador. Claro, y me dice un cliente con toda la razón del mundo: oye, si soy el único administrador, si yo sé, soy el que dirige, ¿cómo ahora me va a inhabilitar para ser administrador de la empresa? Pues ahí lo que intentamos siempre es negociar con Fiscalía, articularlo y justificarlo, que debería ser solo y exclusivamente para tener algún tipo de responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales, porque lo otro nos llevaría quizás al cierre de la empresa. Por lo tanto, insistimos, es fundamental esa estrategia previa de determinar quién puede ser la persona que asuma la responsabilidad penal. También me preguntan muchas veces los clientes: oye, y ahora que yo he escuchado mucho el tema del compliance, del cumplimiento normativo, este delito, claro, este delito la persona jurídica responde. No, este delito la persona jurídica no responde penalmente, hablamos penalmente. ¿Por qué? Porque dentro del catálogo específico de delitos de los que puede responder la persona jurídica, este no se incluyó. Dicen, siempre lo cuento, que hubo un pacto entre las grandes constructoras y el legislador, porque con todos los accidentes laborales que se cometen día a día, muchas veces por culpa incluso del propio trabajador, en la construcción podría llevar al cierre de la empresa. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta el procedimiento penal, las consecuencias y el derecho de defensa, siempre en coordinación con el departamento laboral. No hay escrito, no hay estrategia definida sin contar con el apoyo del departamento laboral, porque, como decíamos al principio, tenemos que combatir normalmente ese acta de inspección del trabajo del inspector de trabajo, que tiene presunción de veracidad. Exacto. Y eso desde el punto de vista penal, pero paralelamente se abren otra serie de procedimientos desde el punto de vista laboral. Vamos a empezar por el procedimiento administrativo sancionador. Como decíamos, se persona la Guardia Civil, la policía, y por su parte se inician las diligencias previas en el ámbito penal, pero también se persona en el accidente de trabajo el inspector de trabajo y seguridad social. Ese inspector lleva a cabo las averiguaciones oportunas y emite un informe o un acta de infracción si detecta incumplimiento, en el que se detallan los hechos de cómo se ha producido el accidente y la causa que ha provocado el accidente a su juicio. Y propone, en el caso de que considere que ha existido por parte de la empresa un incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales, pues la imposición de una sanción a la empresa. Normalmente de ese acta de infracción se le da traslado a la empresa para que en el plazo de 15 días realice las alegaciones que considere oportunas, y la autoridad que en cada caso resulte competente pues es la que se encarga de confirmar ese acta de infracción y de imponer la sanción. Nosotros recomendamos siempre que se recurra a esa sanción. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con que las empresas nos dicen: oye, es que no me merece la pena, porque es que la sanción que me han impuesto es de poco más de 2.000 euros, ¿y para qué la voy a recurrir? Pues nuestra recomendación es que sí, que no se deje firme. ¿Por qué? Porque como consecuencia de ese accidente se pueden iniciar otros procedimientos de los que hablaremos a continuación, como el expediente de recargo de prestaciones o de indemnización por daños y perjuicios, en los que sí tiene importancia que nosotros hayamos reconocido ya que hemos cometido un incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales, con lo cual para nosotros sí es importante que eso no se deje firme. Además, en el procedimiento, cuando hacemos esas alegaciones a esa acta de infracción, estamos muy coordinados los dos departamentos. ¿Por qué? Porque si en esas alegaciones yo realizo unas manifestaciones determinadas, puede que esas alegaciones lleguen al procedimiento penal y que perjudiquen al procedimiento penal. Por lo tanto, la forma que tenemos de trabajar es que no salen unas alegaciones mías en materia de accidente de trabajo sin que previamente las revise Sonia o alguien del equipo especializado que tenemos en esta materia, para confirmar que no son perjudiciales y que vamos todos en la misma línea. Es cierto que cuando se inicia un procedimiento administrativo sancionador
y también se ha iniciado un procedimiento penal, el procedimiento administrativo se suspende hasta que se dicta auto de sobreseimiento, se dicta sentencia en la jurisdicción penal, porque se están enjuiciando los mismos hechos. Pero la realidad es que ya hay tribunales que consideran que no existe esa triple identidad, porque aunque coinciden los hechos y coincide el fundamento de la sanción que se va a imponer, no coincide el sujeto. ¿Por qué? Por lo que explicaba antes Sonia, porque el delito penal se va a imponer a la persona física, mientras que la sanción de la que deba responder en la jurisdicción social, la sanción que se impone por parte de la autoridad competente, se le impone a la persona jurídica, a la empresa, con lo cual parece que sí que son compatibles. Aquí muchas veces también nos ocurre que, claro, nos dicen los clientes, bueno, y si conseguimos el sobreseimiento o una sentencia absolutoria en el procedimiento penal, ya decae la responsabilidad en la jurisdicción laboral. Y aquí entra María del Mar, no es automático, evidentemente, y sigue su curso los procedimientos en la jurisdicción laboral. Exacto. Eso respecto del procedimiento administrativo sancionador. El siguiente procedimiento del que os vamos a hablar, que ya os adelantaba, es el procedimiento de recargo de prestaciones. Es decir, os decíamos que la Inspección de Trabajo en ese acta de infracción podía proponer la imposición de una sanción porque existiese un incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales, pero también puede proponer al Instituto Nacional de Seguridad Social que se imponga a la empresa un recargo sobre las prestaciones que se generen como consecuencia del accidente, ya sea bien al trabajador o las prestaciones que se generen a los familiares del trabajador, pues si este, por ejemplo, ha fallecido. Eso ocurre cuando, a juicio de la Inspección de Trabajo, pues el accidente o la lesión del trabajador se ha producido como consecuencia de que se han utilizado medios que no contaban con la normativa, con la protección adecuada, o se ha hecho instalaciones que no cumplían que estaban en malas condiciones, o bien cuando no se han seguido las normas de seguridad particulares o generales establecidas por la normativa aplicable, o simplemente porque no se han tenido en cuenta por parte de la empresa las circunstancias personales del trabajador, la edad, el sexo o cualquier otra condición que tenga el trabajador. En el caso de que la Inspección de Trabajo no proponga ese recargo al INS, pues también cabe la posibilidad de que el trabajador lo solicite y se inicie ese procedimiento y el INS determine pues, si procede o no la imposición de ese recargo. Ese recargo oscila entre un 30 y un 50% de las prestaciones que se le reconozcan al trabajador y exige también que se acredite que ha existido un nexo causal entre el accidente y la lesión que se ha producido en el trabajador. Es decir, que el incumplimiento de esas medidas de prevención de riesgos laborales es lo que ha ocasionado la lesión del trabajador y el accidente de trabajo. Este recargo no se puede asegurar y es compatible con el procedimiento penal, con el procedimiento sancionador, con cualquier otro procedimiento que se inicie. Y en este procedimiento no solamente se suele valorar el incumplimiento cometido y esa relación de causalidad entre el incumplimiento y los daños, sino que también se suele valorar la actuación del trabajador, es decir, si el trabajador ha actuado de forma negligente o imprudente para determinar pues la responsabilidad de cada parte. Son muchos los accidentes que se producen, por ejemplo, pues porque el trabajador se electrocuta porque toca con un palo una torre eléctrica o porque utiliza de una forma inadecuada una máquina en concreto. De ahí que sea importante, y volvemos a lo que os decíamos al inicio de nuestras intervenciones, que podamos documentar, que podamos acreditar con documentación que hemos cumplido con todas nuestras obligaciones, es decir, que hemos formado adecuadamente al trabajador en materia de prevención de riesgos laborales y que hemos tomado todas las medidas oportunas para prevenir y evitar en la medida de lo posible ese accidente de trabajo. Sí, aquí también en lo que está comentando María del Mar, perdón, sobre la responsabilidad de los trabajadores, hay veces incluso que un trabajador se excede y hace funciones que no se le han, para las que no se le han dado instrucciones. Incluso ahí, si comete o tiene un accidente laboral, tendremos que defendernos algunas veces incluso en la jurisdicción penal. Ha habido situaciones que nos parecían impropias del procedimiento penal, incluso en materia laboral, porque el trabajador estaba perfectamente formado, estaba perfectamente documentado, y llevó a cabo una actuación que solo requería sentido común. Y es que, por ejemplo, para limpiar una máquina es necesario desenchufar
de la corriente de la electricidad a la máquina. ¿Qué hace el trabajador? Pues como van corriendo porque quieren terminar a su hora, le dice Paco a su compañero, Paco, quítame tú el enchufe que voy a limpiar la máquina. Y el trabajador no se cerciora que Paco ha desenchufado. Y antes de que Paco haya desenchufado y esperar los minutos necesarios para cerciorarse que la máquina ha dejado de funcionar, mete la mano para limpiarla y se queda sin dedos. Ahí, incluso en ese caso, que es un acto completamente negligente e imprudente por parte del trabajador, ahí nos hemos visto envueltos en un procedimiento penal, hemos tenido que defender los intereses, evidentemente, bueno, evidentemente no, pero hemos conseguido una sentencia absolutoria, pero el cliente ha tenido que padecer todo el procedimiento penal, la ha tenido que llevar como investigado, se han tenido que llevar toda la fase de instrucción y hemos tenido que ir a juicio oral hasta defender la absolución y la inocencia del cliente. Por eso es necesario tener todas las cautelas posibles porque los trabajadores miran por ellos y no miran por la empresa. Pues sí, no solamente el procedimiento penal, sino que también hemos tenido un procedimiento sancionador y de recargo de prestaciones, a pesar de la imprudencia en este caso del trabajador. El siguiente procedimiento que se puede iniciar y que ese también es paralelo porque se inicia en la vía penal y se puede iniciar también en la vía laboral, es el procedimiento de reclamación de una indemnización por los daños y perjuicios causados. Es decir, nos encontramos con que los trabajadores nos plantean en la jurisdicción social demandas en las que reclaman a las empresas que se les indemnice por los daños y perjuicios causados. Y para que proceda el abono de esa indemnización es necesario que se acredite, no solamente como en el caso del recargo, una relación de causalidad entre un incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales y las lesiones causadas al trabajador, sino también que ha existido una culpa por parte de la empresa. Entonces, a diferencia de lo que ocurría con el recargo de prestaciones, este tipo de responsabilidades sí pueden ser aseguradas. Los importes son bastante cuantiosos porque se usa como criterio de referencia el baremo de accidentes de circulación. Y nos encontramos con indemnizaciones bastante elevadas. Y aquí, como también decía al principio Sonia, es fundamental contar con una póliza de responsabilidad civil patronal. Y es importante no solamente contar con esa póliza, sino revisar que en las condiciones particulares de esa póliza, en las exclusiones, no se excluye de forma expresa los incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales. ¿Y por qué? Porque muchas veces nos encontramos con que nos dicen, oye, sí, yo tengo póliza de responsabilidad civil, te la mando. Y cuando vemos esa póliza, pues vemos que se ha excluido el que la compañía aseguradora responda en el caso de que esa indemnización proceda de un incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales. También es importante que la empresa, la compañía aseguradora solamente va a responder con los límites establecidos por siniestro que se establezcan. Es decir, si la cobertura es de 300.000 euros y la indemnización que se le reconoce al trabajador es de 400.000, pues la empresa tendrá que responder por la diferencia. Si en la jurisdicción penal se llega a un acuerdo, pues lo habitual es que dentro de ese acuerdo se fije que el trabajador va a desistirse de la reclamación de los daños y perjuicios establecidos que está reclamando en la vía social. Y lo normal es que sea mejor llegar al acuerdo en vía penal porque en la vía social pues los jueces suelen ser más proteccionistas con los trabajadores, más garantistas por el hecho de que consideran pues que es una parte que está en una situación de inferioridad respecto de la empresa. Y por último, queríamos hacer referencia a la reclamación que puede hacer el trabajador accidentado en el caso de que así se establezca en el convenio colectivo aplicable a la indemnización que se establezca en ese convenio. Es decir, en muchos convenios colectivos se establece que solo por el hecho de que se produzca un accidente de trabajo y que como consecuencia de ese accidente se le reconozca al trabajador una incapacidad permanente total, absoluta, gran invalidez o que fallezca, pues tendrá derecho a una indemnización determinada. La cuantía de esa indemnización irá variando en función de la gravedad, ¿no? Normalmente se le reconoce una cuantía inferior en el caso de que se le reconozca una incapacidad permanente total para la profesión habitual y una cuantía superior en el caso de que sea una incapacidad permanente total para cualquier profesión, una gran invalidez o un fallecimiento.
esta indemnización puede ser objeto de seguro, pero es distinta de la que hemos estado comentando anteriormente. Cuando yo pido la póliza de seguro de responsabilidad civil, a veces me mandan esta póliza que la cuantía suele ser más pequeñita, la que establecen los convenios colectivos. Son dos coberturas distintas y dos pólizas distintas. Y aquí no se exige que haya culpa por parte de la empresa. Es decir, el convenio colectivo fija esa indemnización y la empresa la tiene que pagar si se cumplen con los parámetros establecidos en la regulación del convenio colectivo. Sí, solo apuntar a lo que comentaba María del Mar, que en el tema del acuerdo no necesariamente tiene que ser un acuerdo reconociendo los hechos, es decir, un acuerdo de lo que se conoce como conformidad con el Ministerio Público, con la acusación particular, sino lo que intentamos, evidentemente, por la especialización, es intentar que no haya ningún tipo de condena y a veces negociamos la indemnización con el objetivo primordial de que haya un auto de sobreseimiento que también nos sirva para fundamentar o para defendernos en el ámbito laboral. Por tiempo, para ser rigurosos con el tiempo, creo que o hemos intentado, mejor dicho, dar una pincelada sobre las recomendaciones que tenéis que tener en cuenta para evitar, prevenir o actuar ante un accidente laboral y como conclusión deciros que hay que tener una cultura de cumplimiento normativo, una cultura que sea real, que sea y que esté perfectamente documentada. De nada nos sirve, insistimos, tener esa precaución, tener incluso una partida presupuestaria, tener todos los recursos preventivos para esa concienciación dentro de la empresa si no hay rastro documental, porque luego hay que acreditarlo en el juzgado. Creo que casi clavamos el tiempo porque empezamos un poquito más tarde. Os agradecemos muchísimo vuestra atención y esperamos que os haya resultado útil la sesión de hoy. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Buenos días. Buenos días.